tu te celta la. Te hoiti kone como. Te hoiti konta mutta makkai te konta kasti. Ajoitte konta mutta. Ne te hoiti kon oli aita. Asianta tämä aita asianta miten monaista. Pyrä kastian. Koska ne että avallisuenta. Itse no voi käy. Joten te oli hoitika ai otsammatik tomalta. Ajan. Ajatteko kanssa kavi? Mitä mamma Ramiru lukleita vanavista? Ajatteko kanssa? Bueno, jos ajatteko se semana, o se semana, tämä aita japeli. Mas kolottiko noin? Valseas kontattiko noin? Bueno. Riikottiko koelle, että jos on niin lunta, vaan onnekkaasti käynyt. Le valpaa, otavatko noin? Jos lukasta askalle. Jos otavatko noin, on se semmoinen. Se semmoinen. Se semmoinen kuitenkin. Buenos días. Missä oletko no? Erässä lahkopin kanssa te visbilvinik lahte visbilke lahluma te Gustavo Lima halas hat primero lahkantik lumtik tememero ja saateotik tabeke lahjombatikon in bahtaukosin con lahkopin tikon ministerio hasta atetine bueno soba baik sikaro 40 50 vinik soba baik ta ora ichaita lum haunik te lum Maikin matajun haunik pero visto que mamá hate kirino amena yalt que las canticas lo que estas pistolas kahanta mulla está la kavat antes lumi asante tahla chat las chatikon te tah bamu asante tah yas ba toham to ate tah yas ba to hovinik te hunchista. Pues aquí era la hacienda de todo, la casa del patrón, o sea, esta casa tiene muchos años. Nuestros padres dicen que también cuando ellos fueron creciendo ya estaba. Sé que tiene muchos años desde que nos cuentan desde Amado Castellanos y todo eso. Pues entonces platicábamos con Manuel que aquí había mucho ganado, pues, mucho ganado había. Y entonces pues había que cuidar todo ese ganado. Y entonces el patrón se encargaba, pues vivía aquí y se encargaba de organizar todo, ¿no? Entonces el papá de Manuel dice que nos comenta él de que tiene que levantarse hasta las 4 de la mañana a ordeñar y a hacer todo para que ya aclarando, entonces ya está la leche lista y bueno, había que hacer muchas cosas. Ja niin syömät meitä alakomita. Nyt miten samballa mitä. Lääkaa ne hammat.
smalvan bi leta komitana almatika haton letta ja mames utat mahat ni sian sokte mama ramiru manak osher mak mata yutin nata bisutot tiklatte ayu lasas baik olite ma tekatikuko olina ayu ochika la nestote que wale ay wale eu pilisena belas tote que elas cuidam isso maganata mahu mas las taten tabitla terus banyak kita tak ni mahu when hot testigo mama tita la ya mama tita me bas yite basta que basta vele ayo ichi la yika we mama tita toite ichi aya vela ta maganata mahu ¿Y por qué está abandonada ahora la casa? Pues porque se asustó el dueño de y lo dejó abandonado. ¿Se asustaron de qué? Pues del movimiento que pasó el 1 de enero. O sea, ahora ya le es difícil entrar porque ya no tiene el mismo poder que tenía antes sujetar a los indígenas. Y ahora pues dice Manuel que se siente dueño del aire que está respirando porque ahora ya no está obedeciendo, pues. Más o menos tal vez en el 1915 o un poquito más, no se sabe exactamente pues porque nos comentan nuestros padres, nuestros abuelos, que aquí fue como en esta parte llegaron los pueblos contras, o sea, estaban entrando los villistas. La revolución había estado en 1910 y los zapatistas y todo eso en ese entonces, y había pues habían llegado todos, pero había creado la contra, que son los carrancistas. Todos los carrancistas estaban controlando los grandes patrones, ¿verdad? O sea, lo tenían los caciques y pues todos los terratenientes. Entonces habían organizado a todos sus mozos, ¿verdad? Para apoyar a los carrancistas. En esta parte entonces fueron rodeados los villistas y aquí acabaron, o sea, muchos se aventaron por ese cañón, tiraron mejor de rendirse, de entregarse, pues se aventaron ahí y muchos quedaron muertos en este río. Pues eso es lo que ha encerrado. Lo que pasa es que nunca se conoce porque es algo que ha hecho siempre el gobierno, pues ocultando la verdad, ¿no? Y Hay un milenio indígena y hay un milenio, yo diría un milenio medieval europeo que nos llega a través de España. Esos dos milenios se conjugan en un solo milenio y producen una nueva cosa, que es una mentalidad, como dirían los historiadores franceses, una mentalidad de larga duración, una mentalidad que subyace en la memoria de las gentes y que es pasada de generación en generación, que es esta y que es ese tiempo mitológico también, muy maya, ¿verdad? Muy indígena, pero por otra parte también un tiempo mitológico que contiene muchos elementos
del milenarismo europeo de fines de la época medieval, del milenarismo que estalla también en el siglo XVII, en las revueltas en Francia, en Rusia, en España, etc. Es decir, aquí hay una fusión de una resistencia muy larga, y esto, yo creo que el Congreso Indígena conjugó en parte esto. Por eso yo creo que del Congreso Indígena parte el moderno movimiento campesino. Si el Congreso Indígena se realizó hace 20 años, en octubre de 74, todo el moderno movimiento campesino, todas las tendencias del movimiento campesino, a partir de 1974, surgen del Congreso Indígena en Chiapas. Unas se vuelven muy radicales, otras se vuelven muy oficiales, y alguna de estas corrientes deriva también en lo que hoy conocemos como el Ejército Zapatista, o lo que sería la sublevación que estalla en 94. Al llegar acá fue mi primer contacto significativo con grupos indígenas, puesto que antes había tenido contacto con algunos grupos más bien en extinción en el centro de la República, que ya no hablaban su lengua, que no estaban estructurados. Podemos decir que en ese tiempo había pues varias características: un aislamiento mayor en las comunidades, mayor pureza, entre comillas, en lo que se refiere a sus costumbres. Varias cosas han ido evolucionando, cambiándose abruptamente, destruyéndose por las agresiones externas a las comunidades. Y al mismo tiempo pues había más carencia de conocimiento de la lengua española, o por decirlo más bien al revés, teníamos una carencia nuestra de conocimiento de las lenguas indígenas. Duramos unos 30 años como pescados durmientes. Dicen que los pescados cuando duermen tienen los ojos abiertos, pero no pueden ver nada. Así me pasó a mí, 30 años como pescado que dormía, mirando aquellas situaciones, pero sin leer lo que estaba pasando detrás. Posteriormente, el concilio forma para nosotros una etapa definitiva en la percepción del fenómeno indígena. Nos hace caer en la cuenta del atropello a que en la evangelización se llevó a cabo en estas tierras, identificando en la conquista o invasión, con mayores términos, sin tapujos, que la imposición de una cultura identificada con una religión fue un fatal error que generó una esquizofrenia en el continente, de manera que sobre la religión primitiva se sobrepuso otra sin ningún diálogo. Estos mecanismos de resistencia han sido incorporados muy profundamente en la mentalidad de las comunidades indígenas. Es algo que los antropólogos han visto solo de manera un poco parcial. Está presente en las fiestas, está presente en el carnaval, está presente en la vida cotidiana, está presente en la tradición oral también. Se refiere fundamentalmente, primeramente, a una concepción del tiempo que es una concepción muy propia, ¿no?, de los ciclos históricos del tiempo. Se refiere también a una subversión del orden social que aparece en casi todas las fiestas, ¿no? Aquí, entre los 7 municipios, aquí hablamos de 2 lenguas indígenas, que es Tzeltal y Tzotzil, ¿sí? Y entramos por tomar esta tierra por necesidad, porque nosotros, los compañeros, los que hablan de Tzotzil, son refugiados. Y los partes que hablan de Tzeltal son refugiados lo mismo. Algunos por evangélicos y algunos por ser políticos en su municipio. Y no nos quieren ver que organicemos la gente, sino que para afuera todo. Por eso así salimos. Y la gente que están acá son los que venden paleta en la calle, son los que venden chicle, son los que trabajan en peón de albañil, que no tienen un ingreso bueno para pagar un cuarto de 250,000 pesos o 250,000 pesos la renta. Es por eso que nació la necesidad acá, venir a tomar la tierra
La reforma del 27, promovida por Salinas en el 92, plantea una reforma capitalista moderna, con la cual se acaba con los viejos rezagos, vamos a decir, y pone al Estado, termina la función mediadora del Estado en los repartos de tierras. Esto que, dicho de esta manera, puede ser muy justo en términos del desarrollo económico, resulta absolutamente injusto, sobre todo en el caso de Chiapas, en donde la reforma agraria nunca se había llevado a cabo de manera radical o de manera profunda. ¿Cómo? No puede filmar, por favor, ¿sí? No, No puede filmar. somos periodistas. Sí, no importa, no puede filmar instalaciones militares, por favor, ¿sí? ¿Roger Maldonado? Sí. ¿De dónde viene? San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Para dónde va? Comitán. Los retenes militares son definitivamente anticonstitucionales. Sin embargo, como el ejército es la autoridad en Chiapas en este momento, las autoridades civiles, aunque continúan funcionando, nos hemos dado cuenta de que se pliegan a los deseos y a las órdenes de los militares cuando existe alguna controversia o si viéramos los indicadores de la pobreza en la República Mexicana, en Chiapas son los más elevados. Ya sea el índice de analfabetismo, la mortalidad infantil, la desnutrición, todos los indicadores que nos reflejan las condiciones de un pueblo. En Chiapas son las más agudas, las condiciones más precarias para la población indígena. Y esto da lugar a continuas violaciones de los derechos humanos, porque no quiere decir que los pueblos indígenas de Chiapas necesariamente estén inconmovibles ante la opresión, pero cuantas veces intentan organizarse, cuantas veces intentan levantar la voz para hacer reclamos sobre sus derechos, han sido en la mayor parte de las veces reprimidos. Entonces para ellos ya no daba lo mismo tomar las armas y morir enfrentándose al ejército mexicano, que es mucho más poderoso que el ejército. ¿Qué es eso que está pintando? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es? Es una casa, el río, el cerro, el avión, el sol, la escuela. Es un helicóptero. ¿Y el helicóptero de quién es ese helicóptero? Del soldado, ¿Los soldados? su comandante. Y este es un helicóptero de casa del maestro, de un pin. ¿Y qué tiene? Aquí vino 4 aviones. ¿Disparaban los aviones? Sí. Aquí se llegó. La bala bajó aquí. ¿Y vosotros qué hacíais? Tenemos miedo. ¿Mm? Tenemos miedo también. Amalakilta gidi kastele amalakila be. Amalakili te baklo bakın tekken mano tike baktım ben bak. Amalakilta binas pasta carretero amalakila be. Maska Malaka aynı con coemos un baile opcional.
Alam extranjero, sí, a ver. Ya te vato, la te vitila, vilik la meyes. Mana nis. Ma pila kalbe. Meleka te la kalbe te baja, loco ande la kuche. Él no sabe el por qué lo asesinaron a su hijo. Él solamente avisó, o sea, Hermelindo le dijo a su papá que se acercaban los soldados. O sea, fue la última vez que se vieron sentado en su casa y que llegaron los soldados rompiendo todo. También lo llevaron a él a la cancha. A él también estuvo embrocado y su hijo solamente vio que lo estaban ya torturando. En Morelia vemos el paradigma de toda la gama de violaciones a los derechos humanos que se dieron en Chiapas en enero de 1994. Desde detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura, maltrato, elaboración artificial de cargos para enjuiciar a personas, hasta el asesinato, ¿no? La ejecución extrajudicial que hasta ahora las autoridades del Ministerio Público Federal Militar han intentado mantener en la impunidad a los soldados responsables del asesinato de 3 pobladores del ejido de Morelia. Fueron los soldados los responsables del asesinato de estas 3 personas, de la tortura de estas 3 personas, de la detención arbitraria de 35 elementos del ejido Morelia, a quienes fueron a sacar de sus camas, y para acusarlos de zapatistas, sin haberles... realmente el ejército mexicano no tomó prisioneros. De los casos que supimos que tomó prisioneros, fueron ejecutados en el mercado de Ocosingo, sin lugar a dudas, con el llamado tiro de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. El mismo gobierno cierra nuestros pasos. El mismo gobierno ha cerrado nuestros pasos. El mismo gobierno no nos ha dejado decir lo que nosotros nosotros queremos decir. Lo hemos gritado a veces. ¿Qué nos pasa? Nos callan. ¿Cómo nos callan? Nos callan en diferentes maneras. Asesinan o desaparecen o secuestran, ¿no? O encarcelan a nuestros dirigentes. Entonces, nosotros nos preguntamos, entonces, ¿dónde está esa justicia? ¿Acaso entonces nosotros no tenemos voz? ¿Acaso entonces nosotros no valemos? ¿Acaso entonces nosotros no pensamos para saber cómo defendernos? Entonces, de parte del gobierno no tenemos ninguna esperanza, porque son promesas que nunca se cumplen. Pero sí tenemos una cierta esperanza del pueblo, de la base, de todos los mexicanos. Tal vez no sean solamente los mexicanos, sino del mundo entero. El lenguaje de los rebeldes zapatistas es un lenguaje perfectamente fincado en esos recuerdos, en esa memoria, en ese lenguaje también, perfectamente enraizado, vamos a decir, arraigado, abonado con esa tierra, ¿no? Por lo tanto, no se trata de un movimiento, aunque pueda haber gentes de fuera de la región, como el propio Marcos, etcétera,
se trata de un movimiento profundamente, creo yo, acorde con lo que ha venido siendo la historia de la resistencia y la larga historia de las rebeliones indígenas en el caso de Chiapas, ¿no? Yo tuve 4 años que entrené en la montaña y vimos qué es el sufrimiento. Ahí tenemos unos techos en la montaña para combatir pues, con los enemigos. Entrenamos muchos años, unos 2, 4 años entrenamos y de ahí volvemos a regresar. Patam leknishe shial. Aga bikum mahnatikun mahnatik. Isna kaste bete anista majanis yasna. Tekertikonis mahnatikun. Ayun bueno nis la yutenoptikon ya suentas en como. El efecto paradójico de la represión es que en vez de desanimar a gente como la del ejido Morelia, les ha imbuido un nuevo espíritu de organización que se ve reflejado ahora en cuestiones como un nuevo reglamento para el ejido. Nosotros estamos realmente sorprendidos gratamente. Hemos seguido muy de cerca la evolución de este proceso organizativo del ejido Morelia, totalmente propio. Han rescatado valores celtales e indígenas. Ahora hicimos una coordinación de los consejos de los ancianos, los más viejitos y los más viejitas. Entonces ellos hicieron un reglamento interno del ejido donde nosotros debemos de acatarnos de allí, obedecer lo que dice el reglamento. Y ayudamos a otras comunidades, que no solamente es Morelia, sino que en otras comunidades también. Ellos saben este trabajo lo que estamos haciendo y no dividimos, sino que es en un solo, Por ejemplo, el colectivo de la milpa, es como que nosotros, aunque no fuimos a trabajar en la milpa, pero como que estuviéramos ahí. Y como nosotros estamos trabajando aquí, como que estuviera la comunidad aquí también. Es en un solo. ¿Ya? No queremos que ahora solamente nos aplaudan. No queremos que solamente digan, bueno, ahora sí los indios dijeron su palabra, sino que ahora reconozcan el por qué nos levantamos esto, el por qué nuestra palabra ahora, que nunca fueron escuchados antes, que nunca llegaron, que nunca existíamos, que nunca para nosotros no había cara, más que la cara que se veía en San Cristóbal, en las zonas turísticas,
esa cara que se veía en fotografías, ¿no? Pero esa cara no viva, esa cara que se puede vender, se puede comprar, se puede hacer negocio, ¿no? Ahora que termine eso, ahora que nos reconozcan como seres humanos. No era malo que una región de México fuera diferente, fuera distinta, tuviera su propio ritmo, etcétera. Que eso no nos hacía, no hacía a Chiapas menos mexicano, sino al contrario, que era posible construir una nación también, en donde que es posible tener una nación en donde exista multipolaridad, donde exista diversidad, en donde, donde la gente hable muchas lenguas, en donde tenga muchas religiones, en donde tenga muchas creencias, en donde tenga muchas características regionales, y que eso no afecta la unidad nacional, al contrario, eso enriquece la unidad nacional. Año del 94, el día 1 de enero, en el estado de Chiapas surge un grupo guerrillero, salían indios por doquiera, que parecía un hormiguero. Se le fue al suelo su teatro al gobierno federal, que en México había justicia y estabilidad social. Por la selva lacandona la cosa se puso mal. Desde la selva salieron en distintas direcciones, tomaron pueblos enteros, también abrieron prisiones. Buen susto que se llevaron esos caciques ladrones.